Muy buenos días reciban todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, de parte del Ministerio Evangelio Completo de Jesús, del Movimiento Cristiano Evangelio Completo de Jesús. Llegamos en esta mañana llena de bendiciones, llena de la misericordia de Dios para traerte la buena nueva de salvación, para traerte el mensaje del Evangelio conforme a la didascalia, conforme a la sana doctrina establecida por el Señor Jesucristo. Nos levantamos como un movimiento cristiano que surge como una alternativa ante la necesidad que hay en medio de la sociedad, en medio del mismo pueblo de Dios. Queremos ocupar un lugar que ha sido dejado vacío, por decirlo de alguna manera, por parte de la iglesia moderna, por parte de la iglesia contemporánea. Entonces, queremos bendecirte en esta mañana, queremos traerte una palabra de bendición para ti, para tu familia, para tu hogar. Y le damos las gracias a Dios porque nos brinda la posibilidad a través de los medios, de las redes sociales, a través de la web, de la internet, de poder llegar hasta muchos hogares. Hemos hecho énfasis durante mucho tiempo en la predicación sana, en la predicación ajustada a la palabra, que concuerde con la palabra de Dios. Y seguimos haciendo énfasis en eso. Nuevamente te decimos que tenemos una línea abierta, queremos decírtelo, una línea abierta a las 24 horas, el número es 300-648-9627. Es una línea que está abierta para cualquier tipo de situación que estés viviendo y que necesites consejería, que necesites una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Aquí estamos dispuestos para dártela, para brindártela conforme Dios nos ha bendecido. Queremos bendecirte y también somos un movimiento sin ánimo de lucro. Nos sostenemos por medio de sponsors del exterior básicamente y más que todo nos movemos por misericordia, por fe. Todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es porque Dios mueve los corazones de determinadas personas, de determinadas organizaciones para poder seguir cumpliendo con la obra de la predicación y de la extensión del reino de los cielos. Así que solamente te pedimos tus oraciones, no te pedimos más nada. Estamos en contra del famoso evangelio de la prosperidad, estamos en contra de los famosos pactos con dinero. No, nada de eso. Entonces, lo único que queremos pedirte son tus oraciones para poder seguir adelante con esta misión que Dios nos ha encomendado. Quiero remitirme inmediatamente a la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que trae claridad y es la que tiene que estar puesta de manifiesto en todo culto, en toda predicación. La palabra de Dios tiene que tener preeminencia. Somos muy claros en esto y seguimos haciendo mucho énfasis en esto. No es en cuanto a lo que yo crea, no es en cuanto a mi vivencia. La predicación es positiva, debe ser centrada en la palabra de Dios y debe ser cristocéntrica antes que nada. Queremos hacer énfasis, seguimos haciendo énfasis en eso. Quiero remitirme al libro de Lucas, y voy a remitirme a la parábola del fariseo y el publicano. Yo sé que muchos de ustedes la han leído, todos la hemos leído, pero quiero que hoy lleguemos al completo entendimiento de lo que con respecto a lo que el Señor quería decir en esta parábola. Es una parábola muy diciente que se centró en los tiempos de Jesús, en un fenómeno que se daba en los tiempos de Jesús, pero que aún se extiende hasta nuestros días. Porque es que tristemente tenemos que decir que cuando no conocemos nuestra historia, cuando no conocemos nuestras raíces, cuando no profundizamos, cuando no escudriñamos y no sabemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Entonces, este fenómeno que se dio en los tiempos de Jesús se extiende hasta nuestros días y nos trae una poderosa y valiosa enseñanza. Es la parábola del fariseo y el publicano, el recaudador de impuestos. Y nos vamos a remitir al libro de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante. Hasta el 14 o 15 nos estaremos extendiendo. Dice el verso 9:
a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, o menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola el Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Históricamente hablando, los fariseos se levantaron como un grupo entre los judíos cuando había una crisis espiritual, cuando las tradiciones religiosas estaban siendo dejadas de lado. Los fariseos se levantan para restablecer el sistema de adoración en medio del pueblo judío. Se levantan con una noble causa, con una justa causa, de reivindicar el culto a Dios en medio del pueblo judío. Culto que había estado siendo dejado de lado, por llamarlo así de alguna manera. De hecho, el fariseo, o la palabra fariseo, significa apartado. Ellos se apartaron para reivindicar y levantarse como una alternativa dentro del pueblo judío. En sus inicios era una noble causa, pero tristemente tenemos que decir de que los judíos comenzaron a llenar de tradición la enseñanza y la propagación o la divulgación de la ley. Y quiero también detenerme, echando un poquito, retrocediendo un poco, de que quiero que se fijen a quién está dirigida esta parábola. Y dice que el Señor Jesús se la dirigió a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Los fariseos, como les venía diciendo, se levantan como una alternativa para reivindicar el culto a Jehová. Mas sin embargo, comienzan con el tiempo a desviarse y a tener una visión totalmente tergiversada de lo que es la justicia de Dios, de lo que es la justificación ante Dios, de lo que es ser acepto ante Dios. Y comenzaron a confiar en sí mismos y a menospreciar a otros. Porque mientras el fariseo, fíjense cómo tiene la osadía de decir, esa es una oración osada, cuando dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Dios mío, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Y ni aún como este publicano. Y nuevamente hago un pare ahí. Ya les dije lo que representaba, lo que significaba la posición de un fariseo delante del pueblo judío y lo que significa la palabra fariseo, que es apartado. Ahora quiero remitirme a lo que es el término publicano, a lo que representaba un publicano en medio del pueblo judío. Los publicanos eran gente menospreciada, era gente muy odiada, por cuanto trabajaban para el imperio opresor, para el imperio romano que oprimía al pueblo judío en esta época, en estos tiempos. Y venían y recaudaban los impuestos para el César.
Y ellos aún robaban, usufructuaban de los impuestos que cobraban el pueblo para su beneficio personal. Entonces eran personajes muy odiados y menospreciados por el pueblo judío. Esta gente estaban catalogados prácticamente como contaminados y merecedores del infierno delante de Dios. Pero mientras este fariseo llegaba, lleno de vanagloria, lleno de jactancia delante de Dios, este publicano despreciado por el pueblo judío no se atrevía, dice el texto, ni a levantar su cabeza. No quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que decía: sé propicio a mí, pecador. Mientras el fariseo llegaba con una oración arrogante, este hombre llegaba como un hombre, como lo que era, como lo que somos delante de Dios. Estamos totalmente depravados. Nuestra naturaleza es totalmente depravada y caída delante de Dios. Dice la palabra que no hay justo ni a un solo uno, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso les digo que este fariseo tenía una visión bastante distorsionada con respecto a lo que es la gracia y la justificación delante de Dios. Este fariseo quería añadirle méritos a la gracia de Dios. Quería añadirle obras a la fe. Méritos a la gracia y obras a la fe. Porque dice la palabra que ni aún la fe es de nosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando tú dices yo tengo fe, eso no es un don de ti mismo, es algo que Dios te regala, es algo que Dios te da. Aún ni la fe nos pertenece. Entonces este hombre llegaba, el fariseo, y venía y decía: yo soy un hombre, como decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, aunque la ley dice que debo ayunar 1 vez al año, yo ayuno 2 veces a la semana. Aquí un hombre que llega con jactancia, con prepotencia delante de Dios, con las manos llenas de méritos, queriendo ayudar a Dios. Y la gracia, quiero decirte, es un don inmerecido, porque no lo merecíamos. En eso consiste la gracia divina, en que no teniendo nada bueno en nosotros, no habiendo nada bueno en nosotros, a Dios le place salvarnos, le place elegirnos y le place justificarnos. Yo no puedo llegar con mis manos llenas, yo no puedo ayudar en nada a mi salvación por cuanto no tengo nada que aportar a la salvación. La obra es totalmente monergista, la obra es soberana de Dios, la salvación es soberana de Dios. Dios escoge soberanamente, es una obra soberana, monergista, no sinergista. No podemos cooperar con nada en Dios por cuanto en nosotros no hay nada bueno. Y este hombre, aún así, osadamente venía delante de Dios diciendo: yo soy bueno por esto, por esto, por esto y por esto. No soy como estos injustos, ladrones, adúlteros, y ni aún como este publicano, que era lo peor dentro de la escala de la sociedad judía. Mas este hombre, más el publicano, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Sé propicio a mí, pecadora. Sé propicio a mí, pecador. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. El Señor se refería a los momentos, al tiempo en que Él estaba viviendo, pero vuelvo y les repito, se extiende hasta nuestros días. El publicano llegó con mucha posición delante de Dios. Llegó con su abolengo delante de Dios. Llegó con su rango delante de Dios. Queriendo impresionar a Dios. Y en nosotros no hay nada que pueda impresionar a Dios. El fariseo llegó con su rango, con posición. Pero aún
estaba en guerra con Dios. Aún estaba en contienda con Dios, porque no entendía de lo que se trata la salvación ni la justificación de Dios. Mas este publicano, que llegó con las manos vacías, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de amor, lleno de arrepentimiento, dice el Señor Jesús, descendió justificado a su casa, perdonado a su casa. ¿Por qué me atrevo a decir que es un fenómeno que se remite hasta nuestros días? Porque hoy día en las iglesias modernas, en las iglesias contemporáneas, hay gente de mucha posición, hay gente de mucho abolengo, hay gente de mucho cargo, hay líderes de mucho cargo. Pero ¿será que están siendo justificados por Dios? Yo recuerdo que cuando yo comencé dentro del movimiento pentecostal, donde milité en los comienzos, y yo he dado mi testimonio más de una vez, yo comencé a desarrollar estas grandes verdades del Evangelio de Jesucristo. La gente comenzó a señalarme, y básicamente el señalamiento partió de la cabeza de los líderes, de los pastores, y comenzaron a cuestionar mi credibilidad y a cuestionar mi fe. Y muchos dejaron de hablarme. Aún dentro del Facebook, de las redes sociales, muchos me anularon, muchos me cancelaron. Porque es que hoy día están poniendo en práctica lo que ponían los judíos en práctica en esta época. Lo que este fariseo estaba haciendo era una práctica que comenzaron a desarrollar los fariseos dentro del pueblo judío, dentro de la sociedad judía, y era la justificación por segregación. Óigase bien, la justificación por segregación. ¿En qué consistía la justificación por segregación? Consistía en mantenerse lo más alejado posible de aquellas personas que estaban contaminadas, por así decirlo, Era mantenerse lejos de aquellos individuos que estaban de alguna manera contaminados, que de acuerdo a su contexto, de acuerdo al marco que ellos tenían predeterminado, estaban contaminados. Eso era una justificación por segregación. Yo me aparto de ellos, yo los segrego a ellos, yo los aparto a ellos. Era lo que el fariseo hacía con el publicano, aquí en la parábola. Fíjate que yo no soy Señor como los demás hombres, injustos, ladrones, y ni aún como este publicano. Menospreciaban, segregaban. Justificación por segregación. Y es lo que vemos hoy, por eso te digo que se extiende hasta nuestros días. En las iglesias hay una justificación por segregación. Si yo voy al culto, si yo hablo de esta o aquella manera, si yo observo este tipo de lineamiento, yo soy justificado delante de Dios. Pero si hay un hombre que habla diferente, y no hablo diferente por decir herejía, sino con la verdad de Cristo, con la verdad del Evangelio. Sin embargo, como estoy dentro del marco que ellos han preestablecido, me estigmatizan, me segregan, dicen no te juntes con ese, porque es que nosotros somos justos, sin mancha y sin arruga. Entonces déjalo de lado. Yo recuerdo que a mí me visitaron unos hermanos una vez, supuestamente para exhortarme, y yo le comencé a hacer una exposición bien amplia sobre lo que es el neopentecostalismo, y me fui a las raíces históricas del cristianismo. Me remití a los grandes reformadores como Calvino, como Lutero, como Zwinglio, como Booker, y le hice una explicación bien pormenorizada, pero al mismo tiempo corta, de lo que implicaba el modelo calvinista y el modelo arminiano ante su escasa preparación.
y escaso entendimiento de las grandes verdades reveladas, de las grandes doctrinas cristianas reveladas por Dios, los hombres simplemente me quedaron viendo, los hermanos me quedaron viendo como animal o como bicho raro, y decidieron irse. Y después fueron y fomentaron el rumor de que el hermano Juan Carlos estaba leyendo cosas raras. ¿Cuáles cosas raras, hermano? ¿A qué cosas raras se refieren? El que yo no tenga entendimiento o conocimiento de algo no me da lugar o no me da pie para criticar y señalar y estigmatizar y segregar al hermano que realmente sí estudia, modestia aparte. Porque yo me dedico a estudiar las grandes doctrinas cristianas, me dedico a estudiar las grandes verdades reveladas por el Señor Jesucristo, precisamente para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antecesores dentro del Evangelio. Hoy los pastores tienen prácticamente el lugar de semidioses, son semidioses. Y déjame decirte que solamente hay un Dios al cual tenemos que adorar con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y se llama Jehová. El nombre poderoso, el tetragrammatón, el Dios omnipotente al cual tenemos que adorar se llama Jehová, representado en la obra, en la persona del Señor Jesucristo, que se hizo carne para morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos acceso a los lugares celestiales. Él es nuestro intercesor, es nuestro intermediario, Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, cualquiera que quiera añadirle méritos a la gracia está en guerra con Dios. Pero cualquiera que llegue con las manos vacías delante de Dios será justificado y será perdonado, como el publicano que no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que decía: sé propicio a mí, pecadora. Yo tengo que llegar con las manos vacías delante de Dios, porque realmente yo no tengo nada que aportarle a la salvación, por cuanto todo lo que hay en mí es totalmente malo, totalmente depravado y caído, lo que llaman la depravación total del hombre. Yo no tengo nada que hacer, nada que aportar a la salvación. La obra es totalmente monergista, como te decía, no sinergista. No hay una cooperación, no hay ningún mérito en mí, porque la obra es totalmente divina. La obra es totalmente divina. Yo tengo que llegar con las manos vacías por una sencilla razón: para poderme aferrar a la cruz de Cristo. Yo no puedo venir con las manos llenas de prepotencia, de vanagloria ni de cosas semejantes a estas, sino que tengo que venir con las manos vacías para poder aferrarme a la cruz de Cristo y ser salvo y ser un escogido y acepto delante de Dios. En esta mañana, tú que tienes la oportunidad de escucharme, que tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, que tu corazón no se llene de este tipo de sentimientos, de este tipo de actitudes. Que tu corazón sea cada día más humilde delante de Dios, para que Dios comience a levantarse como poderoso gigante delante de ti. Dios no mira, el hombre mira, lo que está delante de sus ojos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová no mira eso. Jehová mira el corazón del hombre, las intenciones del corazón del hombre. El hombre necesita algo que lo impacte, constantemente está buscando algo que lo impacte. Y es por eso el gran éxito que tienen las iglesias o el movimiento pentecostal de hoy día. Porque le brindan al hombre eso que él quiere, a la gente, eso que ellos quieren. Necesitan algo impactante, algo que los lleve a otra dimensión. Entonces le montan una parafernalia para que precisamente impactar o satisfacer lo que la gente quiere, la necesidad de la gente, por así, entre comillas. Porque es que el hombre quiere algo impactante, algo que ¡pum!, haga un boom. Ahora yo me pregunto, la pregunta que te quiero dejar ya casi para terminar: ¿será que hay un avivamiento o será que están en crisis? ¿Avivamiento o crisis? Es uno de los mensajes que estoy preparando. ¿Es un avivamiento o es una crisis? ¿Era un avivamiento lo que había dentro del fariseo, dentro del pueblo judío con los fariseos, o era una crisis?
Es un avivamiento segregar a tu hermano, estigmatizarlo, porque simple y llanamente no se amolda al marco de circunstancias que tú has preestablecido. Son los pastores más que las ovejas. Es la pregunta que te dejo en el aire. Yo quiero en esta mañana, ya para terminar, hacer una pequeña oración por todos ustedes, por su necesidad. Porque Dios nos ha enviado a ser una luz de esperanza y una alternativa delante o en medio de la gente, en medio del pueblo que está como oveja sin pastor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, primeramente por permitirme llegar hasta los hogares de las personas que muy amablemente sintonizan nuestro canal y llegan hasta las redes sociales. Padre, te doy gracias por ellos también y te pido que seas tú derramando una bendición especial sobre sus vidas, sobre las vidas de sus familias. Quita toda enfermedad, quita toda situación adversa, quita toda obra del enemigo que se esté enseñoreando o quiera enseñorearse en medio de ellos, Padre, y bendícelo con una bendición eterna, abundante, desde los lugares celestiales, Padre. Levanta a este pueblo, Padre, que por mucho tiempo ha estado caído y en oscuridad porque los líderes los han mal encaminado, Padre. Te pido también por el liderazgo actual de la iglesia para que ellos puedan volver, oh Dios de gloria, a la luz tuya, Padre, al camino correcto. Te pido por las ovejas porque han sido víctimas por las falsas enseñanzas de ellos, Padre. Y te pido que la luz tuya llegue a resplandecer nuevamente en medio de tu pueblo, Señor. Padre, te pido que seas tú, oh Dios, quitando todo aquello que esté dañando sus vidas o que quiera dañar sus vidas. Mis queridos hermanos, queridos amigos, quiero decirles que ha sido un privilegio nuevamente poder llegar hasta sus hogares. Y todos los domingos estaremos trayendo esta serie de mensajes cortos para la edificación de ustedes. Reciban una bendición especial de parte del movimiento cristiano Evangelio Completo de Jesús y por permitirnos una vez más llegar hasta sus hogares. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sobreabunde en sus corazones y en la vida de todas sus familias. En el nombre de Jesús y hasta una próxima oportunidad. Que Dios les guarde y les bendiga abundantemente.